espirometría. La perfusión no es más que el flujo de sangre venosa mixta que a través de los capilares alveolares vuelve como sangre arterial a la circulación general. Entonces, el intercambio de gases, que es la otra parte de la respiración, se llama difusión, o sea, transferencia de oxígeno y anhídrido carbónico a través de la membrana alveolar, del capilar al alveolo y del alveolo al capilar. Otra función de la respiración, parte de la respiración, es el transporte. Entonces, es el paso a los tejidos del oxígeno que está transportado por la hemoglobina y los glóbulos rojos para llegar a los tejidos. Eso se llama transporte, la curva de disociación de la hemoglobina, acuérdense. Y todo esto, todas estas funciones están reguladas, están regladas, están normatizadas, están controladas por la homeostasis, que es la que regula el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, esas son las funciones en resumen de la respiración. Cuando hay insuficiencia respiratoria, falla todo eso, falla alguno de los niveles que hemos mencionado. Entonces, fíjense ustedes, la anatomía y la función del sistema respiratorio comienza en la vía aérea, prosigue en los alveolos, pasa el intercambio gaseoso a los capilares, a la sangre, y de ahí pasa la sangre a los tejidos. Por lo tanto, el sistema respiratorio es el responsable del transporte de oxígeno hasta los tejidos. Entonces hay una relación ventilación-perfusión. Esa relación ventilación-perfusión, cuando está desequilibrada, puede producir insuficiencia respiratoria. Es lo más frecuente. O sea, la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria es la alteración de la ventilación y la perfusión. Entonces, las bases pulmonares están muy perfundidas, tienen un índice de relación ventilación-perfusión a predominio de la perfusión. En cambio, los vértices están más ventilados, o sea, hay más aire. Por lo tanto, hay una relación mayor a favor de la ventilación en los vértices pulmonares. La diferencia o gradiente alveolo arterial nos permite diferenciar las características de la respiración a nivel de la unidad misma respiratoria, del alveolo y del capilar. Por lo tanto, hay una diferencia de presiones alveolares menos las de la arteria en el oxígeno. Por lo tanto, es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. No es lo mismo el nivel de oxígeno en la sangre en la altura que en el nivel del mar. Entonces hay estudios que se han hecho en nuestro medio. Los estudios más importantes son del IVA y del doctor Vera Carrasco, que es su profesor de farmacología, no sé si seguirá todavía trabajando el doctor, y de la CEPAR al nivel del mar. Se han comparado, entonces, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno en la altura? 60 milímetros de mercurio, 60 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 en la altura es de 30 milímetros de mercurio. El bicarbonato es 19 a 22 miligramos mol litro. Y el déficit o exceso de bases es de 0 a más 1.5, más menos 1.5, 1.7. La saturación de oxígeno a nivel arterial, que se mide con el oxímetro de pulso todos los días a los pacientes, es en la altura de 90 a 93. 90 a 93. Esos son los valores normales para la altura. Fíjense la diferencia con el nivel del mar en este estudio de CEPAR del año 1998, que es el que se mantiene. Los valores se mantienen. Entonces hay diferencia, ¿no? Importante.
porque nosotros estamos viviendo con presiones barométricas altas, y entonces la presión barométrica y la oxigenación a la altura son diferentes que el nivel del mar. Entonces, ¿cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? Hay una tipo 1 que se llama hipoxémica, cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 miligramos y la presión de CO2 normal o baja. Y la tipo 2 se llama hipercápnica, cuando la presión de oxígeno es de más de 60, pero la presión parcial de CO2 es de 45 milímetros de mercurio. Entonces, eso se mide con la gasometría arterial. Por lo tanto, no hay posibilidad de definir insuficiencia respiratoria si no tenemos gasometría arterial. Por favor, clínicamente sí podemos decir, probablemente este paciente tenga insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se mide con la gasometría arterial. No hay posibilidad de diagnosticar insuficiencia respiratoria si no se tiene una gasometría arterial. La gasometría arterial, están los pasos que tiene que hacerse generalmente en la arteria radial. Ya vamos a ver exactamente cómo son esos pasos, que cada uno de estos pasos tiene que ser adecuado, ordenado, pero es muy sencillo de tomar la gasometría arterial en la región radial, en el canal radial. Por lo tanto, en la arteria radial. Hay diferencias de evolución de la insuficiencia respiratoria. Puede ser aguda o puede ser crónica de acuerdo al tiempo de presentación. ¿A qué se llama aguda? Cuando la injuria es pues de unas horas, máximo de un día. El pH está variando hacia la acidez y hay mecanismos compensatorios. Está mal tolerada por el paciente, a ese paciente necesita oxigenación. La crónica, en cambio, es progresiva de la enfermedad, semanas, meses, incluso años. El pH está normal. Y la compensación crónica se produce por la policitemia, o puede también reemplazarse con oxígeno suministrado, ¿no?, al paciente. Es mejor tolerada que la aguda. Ahora, ¿cuáles son los tipos de insuficiencia respiratoria aguda? La tipo 1, la tipo 2, tipo 3 y tipo 4 son los más importantes. El tipo 1 es llamado hipoxémica porque la presión parcial de O2, de oxígeno, está disminuida, menos de 60 milímetros de mercurio. La tipo 2 es con un PCO2 aumentado, incrementado hasta 50 milímetros de mercurio, en la época, en el asma, etcétera. La tipo 1, las patologías son más agudas, digamos, desde el punto de vista de presentación brusca de insuficiencia respiratoria, como puede ser la neumonía, el edema agudo de pulmón, las atelectasias. La tipo 3 se llama perioperatoria. La perioperatoria puede tener trastorno hipoxémico, también hipercápnico, ¿no? Están producidas por trastornos hidroelectrolíticos, la obesidad, etcétera. Y el tipo 4 es el estado de shock, el choque cardiogénico o el choque cardiopulmonar. Hay que recordar que esta es una clasificación esencialmente gasométrica, por lo tanto, está basada en los resultados de la gasometría arterial. ¿Cuáles son las causas de falla respiratoria, de insuficiencia respiratoria? Pueden ser cerebrales, de médula espinal, neuromusculares, pueden ser del tórax y la pleura, que eso es lo más importante que nos interesa en neumología, de las vías aéreas altas, de las fosas nasales, por ejemplo, ¿no? Las cardiovasculares y las vías aéreas bajas de los alveolos. Por lo tanto, a los otros nos interesa más lo que pasa con el tórax, la pleura, las vías aéreas altas, los bronquios y también las vías aéreas bajas, o sea, los alveolos.
La ruptura de cualquier enlace en esta cadena que les presento puede conducir al desarrollo de una insuficiencia respiratoria. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, con pulmón sano, el pulmón no tiene nada que ver en esta patología, porque es producida por alteración en el sistema nervioso central o en el sistema neuromuscular. Ahí está el listado de las enfermedades que pueden producir alteración del sistema nervioso central, a nivel también de la médula y los nervios espinales, el sistema neuromuscular, el tórax, la pleura, las vías aéreas altas, el sistema cardiovascular y las vías bajas, los alvéolos. Todo eso puede producir una insuficiencia respiratoria, pero con pulmón sano, pulmón sano. El pulmón no tiene nada que ver con la miastenia gravis, el tétano, las drogas, los antibióticos que bloquean la unión neuromuscular, como los aminoglucósidos, la polimixina, el botulismo, la intoxicación por órganos fosforados, neuritis, esclerosis múltiple, parálisis hipocalémica, hipofosfatemia, hipomagnesemia, el hipotiroidismo. Todas esas enfermedades no nada que ver con el mismo pulmón. El pulmón está sano. Ahora, puede tener origen en tórax y la pleura, sí, por distrofia muscular, por obesidad, por cifoescoliosis, ¿no? La característica de alteración del tórax como un tórax en quilla o tórax tórax excavatum, pectus excavatum, o la espondilitis anquilosante, el neumotórax de Ramprera, todos ellos son patologías que pueden producir insuficiencia respiratoria por alteración del tórax y la pleura. Ahora, la insuficiencia respiratoria puede ser por las vías altas, como por ejemplo el síndrome de apnea del sueño, las parálisis de las cuerdas vocales, la obstrucción traqueal, ¿no? Por tumores, por ejemplo, a nivel traqueal, o por cuerpos extraños que se localizan en la tráquea, la epiglotitis, la laringotraqueitis, el edema laringio post-intubación en las terapias intensivas y las adenoiditis. Las adenoiditis pueden producir insuficiencia de vías aéreas altas. Insuficiencia respiratoria por razones cardiovasculares en el edema agudo pulmonar cardiogénico, la tromboembolia pulmonar que produce obstrucción de la arteria, de las ramas de la arteria pulmonar y entonces produce una alteración hemodinámica cardiovascular que puede producir un shock cardiogénico que puede llevar fatalmente al paciente a la muerte. Embolismo graso, la uremia, o sea, la insuficiencia renal con alteración importante de la vascularidad, o sea, del sistema cardiovascular. Y la insuficiencia respiratoria aguda de las vías aéreas bajas de los alvéolos, esto nos interesa. Esto sí a nosotros en neumología nos interesa por broncoaspiración, por sepsis, asma, EPOC, fibrosis quística, síndrome de distrés respiratorio del adulto, enfermedad pulmonar intersticial, las neumonías bilaterales masivas pueden producir insuficiencia respiratoria aguda, atelectasias, o sea, colapso del alveolo, contusiones pulmonares, la radiación, los efectos secundarios de la radiación, incluso de la radioterapia en los pacientes con cáncer. Eso puede producir ya alteraciones en los alveolos, o sea, una insuficiencia respiratoria a nivel de las vías aéreas bajas. Los mecanismos de producción en la insuficiencia respiratoria tipo 1 son alteración de la ventilación perfusión. Eso es lo más importante. Alteración de la ventilación, del índice de ventilación perfusión. Hipoventilación alveolar también, y la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno y disminución de la difusión alveolo-capilar. ¿Cuál es el más importante? La alteración en el índice de ventilación perfusión es lo más importante.
Entonces hay un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Es el mecanismo más frecuente. Responde a la administración de oxígeno. Hay un gradiente alveolo arterial elevado, la presión de CO2 normal, elevada o disminuida, dependiendo de la patología. Ejemplos, el EPOC y el tromboembolismo pulmonar. Las alteraciones de la ventilación en la perfusión, es decir, cuando hay alteración de obstrucción en los capilares o en las ramas de la arteria pulmonar o los capilares pulmonares. Entonces hay un espacio muerto, no hay una unidad respiratoria completa. Está obstruido el capilar, no pasa sangre por el capilar. Entonces hay alvéolos bien ventilados, pero mal perfundidos. Entonces hay un desequilibrio de la ventilación. Ya hemos dicho que es el mecanismo más frecuente. Estoy repitiendo. También los shunts, los cortocircuitos, sangre no ventilada, ¿no? No responde al oxígeno este tipo de insuficiencia respiratoria, al oxígeno suplementario. Entonces hay un gradiente alveolar arterial de oxígeno muy elevado en las neumonías, en el síndrome de distrés respiratorio, en la enfermedad pulmonar aguda, en cualquier enfermedad pulmonar aguda. El edema pulmonar de altura, que es muy importante. Cuando los pacientes del nivel del mar están desadaptados, pasan a la altura del nivel del mar y entonces les viene un edema pulmonar agudo que les produce este tipo de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuál es el espectro de la relación ventilación-perfusión? Aquí en el centro tenemos una unidad normal. Aquí está el alveolo bien ventilado y hay una buena perfusión por el capilar. Aquí hay una unidad de espacio muerto, entonces hay una alteración de la respiración porque ha disminuido la perfusión. La perfusión está disminuida. Y aquí hay una unidad de shunt con hipoventilación, pero la perfusión está normal, pero hay una alteración en la ventilación porque los alveolos están comprometidos, están alterados. La limitación de la difusión es otra causa de insuficiencia respiratoria, ¿no? Responde a la administración de oxígeno esto. ¿Por qué? Porque la difusión está caracterizada por una alteración de la membrana alveolo-capilar, en realidad un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, que no permite entonces el paso de los gases sanguíneos, del oxígeno anhídrido carbónico, del alveolo al capilar y del capilar al alveolo. Por lo tanto, hay un bloqueo alveolo-capilar. Entonces, un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado, y entonces eso se produce, por ejemplo, en las fibrosis pulmonares. Todas las enfermedad pulmonar intersticial difusa, son 64 hasta 70 enfermedades que producen EPID. Y la más importante es la de etiología desconocida. Bueno, en realidad ahora ya se conoce porque por genética la causa, pero es la fibrosis pulmonar idiopática, es la más frecuente, la más maligna. Y en nuestro medio las neumoconiosis, las fibrosis pulmonares por silicosis. Entonces hay una difusión anormal. Fíjense, aquí está la gráfica perfectamente establecida. La membrana alveolo capilar está engrosada, entonces no hay un buen paso de oxígeno hacia el capilar y anhídrido carbónico del capilar hacia el alveolo. Por lo tanto, existe una insuficiencia respiratoria secundaria a una alteración de la difusión. Otro cuadro aquí, miren, aquí está el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar que produce lo que llamamos bloqueo alveolo-capilar. Bueno, ¿cuáles son las características diferenciales entre los diferentes mecanismos fisiopatológicos que están implicados en la insuficiencia respiratoria? Ahí en la primera columna ustedes ven los mecanismos
fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, como disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, la hipoventilación, la alteración de la difusión, la alteración de la relación ventilación-perfusión y los shunts, o sea, los cortocircuitos de derecha e izquierda. En cada uno de estos, por ejemplo, en la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, la presión arterial de oxígeno está baja, pero la presión de CO2 también baja, pero hay una normal diferencia alveolo arterial de oxígeno. Y el volumen minutos respiratorio está alto. ¿Se puede corregir con oxigenoterapia? Sí, se puede corregir con oxigenoterapia. La hipoventilación alveolar igualmente tiene presión arterial de oxígeno baja, pero la presión arterial de anhídrido carbónico está alta. La diferencia alveolo arterial de oxígeno está normal y el volumen minutos respiratorio está bajo. Por lo tanto, la corrección con oxigenoterapia sí se puede hacer. La alteración de la difusión, la membrana alveolo capilar engrosada, bloqueo alveolo capilar. Entonces vemos que la presión arterial de oxígeno baja, la presión de CO2 también baja, está alta la diferencia alveolo arterial de oxígeno y el volumen minutos respiratorio, ¿cómo está? Normal, normal. ¿Se corrige con oxigenoterapia? Sí, se corrige con oxigenoterapia. Entonces, alteración de la relación ventilación-perfusión, igual. Presión parcial de oxígeno, baja. Presión de anhídrido carbónico, variable. La diferencia alveolo arterial está alta. El volumen minutos respiratorio está normal o alto y se corrige también con oxigenoterapia. En cambio, el cortocircuito de derecha a izquierda que les he mencionado ya anteriormente tiene una presión arterial de oxígeno baja, una presión parcial de CO2 que está baja, una alta diferencia alveolo arterial de oxígeno y el volumen minuto también está normal o alto, pero no puede corregirse con oxigenoterapia. No hay posibilidad de corregir con oxigenoterapia. Pregunta de examen va a ser esa, por si acaso. Y el parcial lo dan mañana, ¿no? Mañana dan el parcial. Bueno, entonces cuando tenemos una gasometría arterial podemos tener alteraciones primarias con acidosis o con alcalosis. Podemos tener acidosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces ahí están las alteraciones primarias. Por ejemplo, la acidosis metabólica, el anhídrido carbónico está bajo, el pH baja, está ácido. La alteración compensatoria del PCO2 la presión parcial de CO2 está baja, con un exceso de base disminuido. La acidosis respiratoria, que es lo que más nos interesa, la presión parcial de CO2 está aumentada, la alteración del pH está baja, del anhídrido carbónico, el bicarbonato está alto y hay aumento de exceso de base. Y entonces la alcalosis respiratoria también, el PCO2 está bajo, el bicarbonato está bajo, el pH está normal o alto, a veces está alto, y hay disminución del exceso de base. Entonces, todo esto lo vemos con gasometría arterial, interpretación gasométrica. La insuficiencia respiratoria tipo 2 con hipoventilación alveolar, retención de CO2. Los ejemplos más importantes son el EPOC reagudizado, las exacerbaciones de EPOC, la depresión del sistema nervioso central y las enfermedades neuromusculares. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces de la insuficiencia respiratoria? En general, disnea, taquipnea, cianosis, el uso de los músculos accesorios de la respiración, desde el macizo facial, el cuello y el tórax. No se olviden que hay músculos accesorios de la respiración en la facies. ¿Cuál es el músculo accesorio de la respiración en el macizo facial? Los elevadores del ala de la nariz. El paciente tiene aleteo nasal. En el cuello, el esternocleidomastoideo. Hueco suplestenal está
muy pronunciado, los huecos supraclaviculares igual, los haces del esternocleidomastoideo se ven perfectamente y los intercostales igual. Entonces está usando el paciente músculos accesorios de la respiración. Y en las alteraciones de la conciencia, por ejemplo, en la neumonía de los ancianos. Los ancianos en las neumonías no se presentan con fiebre, bueno, pueden tener fiebre, pero la alteración más importante es la alteración de la conciencia en la neumonía de los ancianos por insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿cómo se mide la insuficiencia respiratoria? Gasometría arterial, pero ahora tenemos la facilidad de tener la oximetría de pulso. Entonces, la oximetría de pulso nos mide el porcentaje de oxígeno a nivel sanguíneo, porcentaje, el porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre. Y la gasometría arterial, ¿no? ¿Qué es la gasometría arterial? Medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que está presente en la sangre, ¿no? Este examen determina también el pH, puede estar ácido. Con esta prueba vamos a tener valores de pH, PO2 y PCO2 que debemos interpretar. Las arterias utilizadas, la arteria radial, también la braquial puede ser la humeral, pero con mucha más frecuencia, es decir, preferiblemente siempre es la radial, no las otras arterias porque tienen sus complicaciones, se pueden producir grandes hematomas y es peligroso para el paciente. Bueno, se utilizan materiales, una jeringa, ¿no? Gasas, guantes, etcétera, etcétera, y entonces se busca la arteria a nivel del canal radial y se introduce la jeringa y se deja, no se absorbe el émbolo, sino se deja que la presión sanguínea de la arteria empuje el émbolo y vaya subiendo la sangre en la aguja que está previamente humedecida con heparina. Bueno, la radiografía de todas también es importante cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria, porque nos muestra lesiones alveolares, por ejemplo, o nos puede mostrar lesiones a nivel del mediastín, la tomografía axial computarizada, y dependiendo lógicamente de la enfermedad que estamos sospechando, vamos a pedir esos estudios de imágenes. También podemos pedir ecografía pulmonar. La utilidad de la gasometría es importantísima, ¿no? Porque nos indica la presión parcial de oxígeno, nos da información sobre la oxigenación arterial y tisular, y la presión parcial de CO2, que depende de la producción y de la eliminación del CO2, que se relaciona inversamente a la ventilación alveolar, es decir, hipoventilación, entonces aumenta el PCO2. Hiperventilación disminuye el PCO2. El pH del bicarbonato también nos da la gasometría arterial, porque nos permitirá establecer el grado de la compensación renal de los trastornos respiratorios, ¿no? La presencia de bicarbonato elevado nos va a indicar discriminar una insuficiencia respiratoria crónica de una aguda. Entonces ahí está detectándose la arteria radial para hacer la punción a nivel del canal radial para obtener sangre arterial. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? Oxigenoterapia. La oxigenoterapia puede ser por máscaras o directamente por bigoteras, pero en realidad no se llaman bigoteras, se llaman puntas nasales. Puntas nasales. Entonces, catéter o cánula nasal, ¿no? Ofrece un flujo de oxígeno de 2 a 8 litros por minuto. Y en cambio las máscaras ofrecen pues un flujo mayor, 5 a 12 litros. Entonces hay unas máscaras simplemente faciales, las máscaras directas, pero otras con reservorio. El reservorio sirve para reutilizar el oxígeno y reutilizar el oxígeno que el paciente está eliminando durante su respiración, reutilizarlo. Por lo tanto, es muy útil para solucionar
las insuficiencias respiratorias, pero tiene la gran desventaja de que es incómodo para el paciente. El paciente no puede comer ni hablar con estas máscaras. En cambio, con las bigoteras, lo que llamamos las puntas nasales, pues sí puede hablar y puede comer, ¿no? Ahí está los balones que se utilizan en nuestros hospitales, que tienen tres llaves. Una llave que abre el oxígeno que viene del balón. El otro, este es un manómetro que mide la cantidad de oxígeno que tiene el tanque. Y esto de vidrio, este nivel de vidrio, son los litros por minuto que le vas a introducir al paciente, abriendo con una llave que está en la parte inferior de ese nivel. Entonces ahí se miden los litros que vas a introducir al paciente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica ya con respirador artificial? Son hipoxemia refractaria, hipercapnia con acidosis, fatiga respiratoria y alteración neurológica por la insuficiencia respiratoria. En esos casos tienes que introducirse al paciente en unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos, hacer una intubación y a través de ese del tubo endotraqueal, conectarlo a ventilación mecánica en la UCI. Ahí está. Entonces ahí tenemos el respirador. En el respirador se gradúan todas las características que tú quieres introducir, cuánto de oxígeno quieres introducir, cuánto de frecuencia respiratoria, cuánto de fracción inspirada de oxígeno, etcétera. Tú programas en la computadora de que tiene el respirador y puedes promover una adecuada respiración a tu paciente intubado en terapia intensiva. Ahí está una terapia intensiva. Entonces, la terapia intensiva del Hospital Obrero. Fíjense ustedes las características de los pacientes, la cantidad de cosas que tienen los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Los monitores, los respiradores, etcétera, etcétera. Las vías, las vías venosas arteriales para el control adecuado de la gasometría arterial, que debe controlarse permanentemente en un paciente internado en unidad de terapia intensiva. Entonces, monitoreo, bombas de infusión, hay accesos venosos, hay catéter arterial, puede tener cirugía, o sea, heridas, vendajes, etcétera. Otro como sonda vesical, el electrocardiograma que te lo está dando el monitor, el ventilador mecánico, la vía aérea artificial y la cama, pues la cama adecuada que te da la posición, la cabecera, etcétera. El colchón antiescaras y todo eso en terapia intensiva para mejorar la insuficiencia respiratoria de un paciente. Entonces, el tratamiento específico de una insuficiencia respiratoria comienza con la desobstrucción de la vía aérea. Cuando hay falla de ventricular izquierda o derecha, tenemos la posibilidad de utilizar medicamentos que incrementan la presión arterial. Entonces, eh, por ejemplo, en las neumonías, tratamiento antibiótico, en el neumotórax, poner el tubo de pleurotomía cerrada, en la embolia pulmonar, dar anticoagulación, en el derrame pleural masivo hay que drenar, y la inhalación tóxica aguda, pues hay que hacer la limpieza, lógicamente, de lo que ha producido la inhalación eh, por, por aspiración, por broncoaspiración. Y ahí está la oxigenación. Ahora hay oxigenadores transportables, portables, que recogen el aire del medio ambiente y lo transportan a través de una máscara o de cánulas nasales al paciente. Esos reguladores pueden estar en el domicilio, especialmente en pacientes que necesitan una oxigenoterapia ambulatoria, como los EPOC crónicos,
que quedan insuficientes respiratorios para toda la vida. Ahí está una oxigenoterapia ambulatoria que la lleva, mire, como una mochila, la cargan en su casa, cargan todo el contenido de oxígeno que tiene, que tiene el tanquecito, se lo ponen en la mochila y después pueden hacer su vida normal saliendo del domicilio, pero llevando su oxígeno portátil. Conclusión, la insuficiencia respiratoria en general es una emergencia médica. El diagnóstico oportuno de la insuficiencia respiratoria salva las vidas humanas y el manejo depende del tipo de la insuficiencia y sobre todo la causa, encontrar la causa de la insuficiencia respiratoria. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Preguntas.